Pues continuamos. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Michelle? ¿Qué es el fascismo? Es admiración excesiva y exagerada que siente la persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Ok, entonces, si Italia era un régimen fascista, ¿qué era lo que estaba mal en ese régimen? Pues lo excesivo y exagerado. Ajá, correcto. Sí que eran muy intensos, que su amor por su patria era demasiado exagerado, o sea, radicaba en lo absurdo. ¿Y qué es el nazismo? El nazismo. Ajá. Ay, es lo que te acabo de leer. ¿Me dictaste el fascismo o el nazismo? El nazismo. ¿Y el fascismo qué es entonces? Movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista, Muy bien. fundado en Italia por Benito Mussolini Ujú. después de la Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nazismo y fascismo? Pues que el fascismo es totalitario y antiliberal, anti, antimarxista y antidemocrático. Muy bien. ¿Ese es él? Fascismo. Ok, ¿y el fascismo? Y el nazismo. O sea, es que es fascismo y nazismo. Ajá. Entonces, el nazismo es lo que acabas de decir. ¿Y el fascismo? El fascismo es lo que acabo de decir. ¿Segura? Sí, segura. Y el nazismo es lo exagerado Y los nazis también estaban en contra de la corriente del marxismo. ay, no lo sé. Sí, también estaban en contra. Es que eso es lo que tienen muy en común. Son muy, 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 muy parecidos. Ajá. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, como se unieron, es como que el fascismo es el nazismo en Italia. ¿Me explico? Y el nazismo es el fascismo en Alemania. ¿Me explico? Pero son muy, muy, muy similares. Bueno, ¿y qué experimentos buenos ayudaron a la humanidad? ¿Cuáles son los experimentos que tuvieron avances tecnológicos durante la Segunda Guerra Mundial? Los buenos, ¿eh? No los perturbadores. ¿Alguien más que no sea ni Magali ni Michelle que conteste? Ay, muy mala onda, profe. Pues sí, para que participen los demás. ¿Qué pasó, Ricardo? Yo leí sobre un vato que se llamaba Warner Von Braun, algo así. Ajá, Desarrollado los misiles, lo que volaba, pues. ok. Aeronáutica. También se podría decir como la conservación de los animales, ¿no? Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, se preocuparon mucho por la conservación de las especies nativas del país. Ok. ¿Se podría decir eso? Sí, sí, sí. También eso es Como un avance. también por decir los avances médicos, ¿no? Ajá, correcto. Y a través de... Y, Pues yo leí que han hecho campañas sobre el tabaco, sobre la conservación de animales y otras especies. También, por igual eso es lo del vato que de los cohetes y los aviones, ¿no? Algo así. ok, Creo que no me acuerdo de eso. muy Yo bien. investigué también que habían innovaciones en el cine, pero para hacer propaganda. Y que también, pues a mí lo que se me hizo también interesante era de que en la medicina, como protegían también los animales, pero también estaban de acuerdo en torturarlos Ujú. para poder hacer experimentos con ellos, especialmente con los conejos. Ajá, hicieron. Hicieron bueno, sí, estaban investigando, hicieron el avance de la hipotermia, Ujú. los mojaban en agua fría y lo sacaban al aire,
ante la hipotermia. Órale, qué feo, ¿no? Pobres conejos. También de la innovación de, bueno, de los desarrollos científicos, pues Volkswagen, Ujú. y luego esto que, ¿cómo se llama? La, pues de la autopsia. Ok. También tuvieron avances científicos con la autopsia. Lo que dijo Michelle se conoce como el estudio de la congelación en humanos. Ok. También lo hicieron con humanos. Sí, con humanos. Primero iniciaron con conejos y luego con humanos. Ajá. Ok, entonces... Pero eso ya sería como los experimentos más crueles, ¿no? Ajá, sí, ahorita estamos con los avances científicos que rayaron en lo bueno. Ahorita pasamos a lo feo. No, está muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos rescatar? Las autopistas, aunque no fue idea originaria de su gobierno, Hitler estaba entusiasmado con la idea de construir una Alemania con mayor y mejor red de carreteras. Ok. También es bueno, ¿no? Ajá, o sea, sí dentro de su visión, porque para construir todas esas carreteras y hacer todo eso que quería hacer, pues iba a pasar por encima de muchas civilizaciones. Tal es el caso del lago artificial que quería hacer, pues lo quería hacer por encima de Moscú, entonces tenía que matar a todos los de Moscú, esclavizarlos y luego ya hacer ahí el lago. O sea, era una idea muy padre, pero pues imagínate todas las personas que hubieran muerto. Me explico, no era tanto que las ideas fueran malas, más bien que los implementaba de una manera pues muy atroz y muy intensa, entonces pues eso era lo que no estaba bien. Entonces, Adrián, ¿qué nos podrías comentar sobre los experimentos más perturbadores? Cuéntanos sobre un experimento y así nos vamos a ir para que cada quien participe. Yo apunté ese, que es el estudio de la congelación en humanos. Ajá. ¿Y en qué consistía? En que me di cuenta que pues agarraban personas que los tenían era como una base, pero los tenían esclavizados y pues los mismos médicos agarraban niños, agarraban pues gente de edad avanzada. Ajá. Como unas tipo incubadoras donde les ponían este gas que es para hidrógeno, creo que se llama, algo así. Ajá. Los congelaban. A ver cuánto aguantaban. Sí, y dicen que el nitrógeno te congela al instante, entonces en cuanto tiene contacto con tu piel, ya te quema o te congela. Ajá. Ya. Entonces si era súper denso, ¿no? Eso. Sí, pues sí. ¿Y qué otro experimento perturbador nazi conocen o que investigaron? El holocausto. A ver, ¿quién dijo eso? Magali. El holocausto. A ver, ¿qué es? Era cuando no hicieron la película de niños que llamaban de Reyes. Ajá. Que eran los judíos a los que ya como que eran bastantes ocupaban su espacio y los quemaban. Pero eso no era experimento, ¿no? Ahí nomás estaban como que intentando. Mediante inyecciones de productos químicos intentaban cambiar el color de los ojos de algunos niños para que fueran azules. Ah, sí, pero, o sea, haz de cuenta que las personas que estaban dentro del holocausto, pues era para erradicar ¿cómo se llama? Esa raza, ¿no? Pero, ya los científicos nazis secuestraban o sea, se llevaban, o sea, pues porque ya los tenían secuestrados, ¿no? Se llevaban a ciertas personas que elegían al azar y ya era cuando hacían esos experimentos como el que nos comentas de que les inyectaban cosas en los ojos y así. ¿Qué otro experimento conocen o investigaron? ¿Cuál? Ajá, y había métodos bien extraños, ¿no? Por ejemplo, sí había unos donde desgarraban pues los órganos sexuales de tal magnitud que pues fallecían desangrados. Entonces sí hubo mucho. Ajá.
Sí, sí, está muy intenso eso. ¿Cómo? Buenos días. Ajá. Órale. Solo decía anestesia local, ni anestesia local, ni nada. También, de trasplantes, también si uno, bueno, no sé si es mismo, cuando por ejemplo en la guerra perdieron los brazos o algo así, y les ponían un, se los cosían. Ajá. Pues se les gangrenaban todo, ¿no? Y se los tenían que cortar otra vez. ¿O creen que sí había funcionado algo así? También podría ser el de veneno y bombas, ¿no? O sea, se dice que para investigar el efecto de distintos tipos de veneno, entre 1943 y 1944, se realizaban extensos experimentos en el campo de concentración. Ajá. Los se colocaban en la comida de los prisioneros. También se podría decir que es uno de ellos, ¿no? Sí, claro que sí. También había uno, que era en los cuales había, por ejemplo, niños gemelos. Él es el experimento de los gemelos. Sí, también lo noté. Que es con niños en los campos de concentración que buscan, pues, buscar las similitudes y diferenciar entre la genética y la eugenesia. Pues así como para ver el cuerpo humano, puede ser manipulado de una forma antinatural. Pero muchas veces, como que le empezaban a mutilar a uno de los gemelos y pues hacían que uno muriera y el otro sobreviviera, supuestamente para... ¿Cómo? Porque era como que una opción ideal para descubrir más sobre la genética. Ajá, exacto. Sí, pues también están los experimentos con heridas en la cabeza, no sé si lo leyeron. ¿Sí leyeron ese? Por ejemplo, en el verano de 1942, en Baranovich, actual Bielorrusia, si gustan, desactivamos tantito ese, porque estamos escuchando todo. ¿Sale? Ahorita lo activamos si quieren, para que calmen al niñito o a la niña. ¿En qué nos quedamos? Ah, ok. Sí. Según los experimentos con heridas en la cabeza, en el verano de 1942, en Baranovich, actual Bielorrusia, se realizaron experimentos en un pequeño edificio detrás de la casa ocupada por el oficial nazi, de Wichmann, así se les denominaba, el doctor Wichmann. En uno de esos, un niño de 11 años o 12 años fue atado a una silla para que no pudiera moverse. Sobre él fue suspendido el martillo mecánico que cada pocos segundos caía sobre su cabeza. Y esto era para ver la resistencia de la cabeza en los humanos. Entonces, imagínense un martillo constante pegándote en la cabeza para ver cuánto tiempo resistía tu cabeza. Entonces, pues sí, era un experimento súper feo. Y eso solo lo hizo un doctor, con muy pocos niños, y pues no se le dio la atención indicada. Entonces imagínense si estaba muy intenso. Darling, ¿qué otro experimento nos encontraste o buscaste? Uh-huh. ¿Y el experimento sobre la malaria? ¿Alguien investigó sobre ese experimento? ¿No? Oye, ¿tu planta es una Julieta o qué es? La planta que se ve ahí, Darling. ¿Es una Julieta? Qué bonita. Bueno, continuamos. El experimento sobre la malaria, desde febrero de 1942 hasta abril de 1945, se realizaron experimentos en el campo de concentración de Dachau, para investigar así la inmunización para traer la malaria. Reclusos sanos fueron infectados por mosquitos o por inyecciones de extractos de glándula mucosa de mosquitos femeninos, que los mosquitos femeninos eran los que contagiaban la malaria en ese tiempo. Luego de contraer la enfermedad,
los sujetos eran tratados con varias drogas para probar su eficiencia y su eficacia. Más de 1000 personas fueron usados en estos experimentos y de ellos más de la mitad murió. O sea, más de la mitad se murieron por encontrar la cura de la malaria, pero pues la manera de encontrar la cura de la malaria era infectándolos, o sea, infectando a personas sanas y pues experimentar sobre ellos. Entonces estaba súper feo también. También el experimento con gas mostaza y fosgeno, ¿no le encontraron eso? También se me llamó mucho la atención. Se hablaba como varias veces entre septiembre de 1939 y abril de 1945 se realizaron experimentos en el campo de concentración y otros campos sobre los efectos del gas mostaza. Los prisioneros eran expuestos a gas mostaza y otros desinfectantes, por ejemplo, leucita, que infligía severas quemaduras químicas. Estas heridas eran probadas para investigar el tratamiento más efectivo para curarlas. O sea, casi todo eran aspectos para curar, para sanar, para encontrar la cura de alguna enfermedad o algo negativo, pero pues siempre llevado de una manera pues muy, muy fea, muy densa. A pesar de que sí hubo pocos experimentos buenos, pues también hubo experimentos súper, súper malos. Magali, ¿tienes otro experimento que nos quieras compartir? Pusieron a 2 niños por la espalda para analizar su progresión y también inyectaron a varios pesos gérmenes letales para estudiar sus efectos. Wow, ¿y por qué los unieron en la espalda? No entiendo. Yo tampoco sé, no me encontré la explicación. ¿No investigaste? O sea, yo estoy buscando, hasta le puse en el buscador, pero la verdad no, ya no me dio información de por qué hicieron eso, entonces me quedé con la duda. ¿Alguien sabe por qué? Cintia, ¿sabes por qué? ¿Adrián? Bueno, Profe, dime. yo traigo una pregunta. A ver, dime. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera capturado a Hitler? ¿Qué hubiera pasado? Ajá. ¿Qué crees que hubiera pasado? O sea, mi pregunta es si los soldados por lo hubieran capturado, lo hubieran matado por coraje. Pues yo creo que a lo mejor lo hubieran torturado, ¿no? O lo hubieran hecho prisionero, porque tener prisionero a alguien así era pues algo muy bueno para ese imperio, para el imperio que lo capturara. Sí supieron cómo murió Hitler. O sea, todavía no llegamos ahí, es que el Adrián se adelanta en todo. Adrián, Se suicidó con su esposa, ¿no? ¿cómo? Se suicidó con su esposa. Ajá, sí, correcto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera capturado a Hitler? Pues yo creo que lo hubieran mantenido como prisionero, pero el hecho de que hubiera estado vivo, Alemania hubiera seguido resentido, ¿no? Entonces, a lo mejor no hubieran hecho nada después de esa guerra, pero hubiera pasado lo mismo que pasó con la Primera Guerra Mundial, que esperaron tiempo y luego ya se armó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, posiblemente hubieran iniciado una Tercera Guerra Mundial o una Tercera Guerra. Hay como que un micrófono que no deja escuchar bien. Sí, que se escucha... ¿De quién será? ¿Alguien se está moviendo mucho o está haciendo cosas? A lo mejor es el mío, ¿no? No, yo no estoy haciendo nada. No, quién sabe, a lo mejor es estática, ¿no? Por el mismo internet. Y de hecho, a mí se me fue el internet un ratito y no escuché nada. ¿En qué te quedaste? No, pues, desde que estaba contando la historia esta de... Te perdiste lo más bueno. No le cuenten a Darlinger. No te creas, no, estábamos hablando de que qué hubiera pasado si Estados Unidos... ¿Eso sí lo escuchaste? Que qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera capturado a Hitler.
Entonces estábamos argumentando que posiblemente hubiera ocurrido otra guerra, o una tercera guerra mundial, o otra guerra entre Estados Unidos y Alemania. ¿Tú qué crees que hubiera pasado? O sea, yo creo que sí, o sea, que gacho me voy a escuchar, pero creo que fue lo mejor que se hubiera suicidado. Porque terminó con el fanatismo y el idealismo hacia esa persona, pues de tajo, porque pues ya dejó de existir. Aunque pues mucha gente lo tiene como Dios, o sea, diosificado. Está muy, muy, muy intenso. ¿Saben cuál es el experimento sobre el tifus? ¿Lo han escuchado? Miren, desde diciembre de 1941 hasta febrero de 1945 se condujeron experimentos para investigar la electricidad, la efectividad, de la fiebre con puntos de otras vacunas. En gran cantidad de recursos sanos fueron infectados con la bacteria de tifus o la tifoidea para mantener la bacteria viva. Más del 90% de las víctimas murieron. Otros reclusos sanos fueron utilizados para determinar la efectividad de las vacunas y sustancias químicas. El 75% de los reclusos seleccionados eran vacunados o alimentados con las sustancias químicas y después de 3 o 4 semanas eran infectados con gérmenes de fiebre con puntos. El 25% murieron y también se condujeron experimentos de fiebre amarilla, viruela, paratifus, cólera, difteria, que no sé qué enfermedad sea esa. Probablemente este tipo de experimentos fue el que sufrió en sus carnes Marcelino Bilbao y Mauthausen, que eran activistas rusos y o sea, muy, muy importantes, que los capturaron e hicieron esos experimentos con ellos. ¿Cuál es el que más les perturbó de todos? De todos los que hemos comentado. También de los gemelos. Sí, ¿verdad? A mí también. El que los unieron. Sí, se me hizo yo feo. Pero es que... Ajá, estuvo bien raro. Y eso que solo lo hizo con muy pocos niños. Lo hizo como con unos 20 y tantos. Pero... ¿Cómo? O sea, poquitos a diferencia de los otros experimentos, ¿me explico? Pero sí estuvo bien intenso, fue muy sonado. Como igual que TikTok. ¿Cómo? En TikTok está feo. Sí, ¿y cuál fue el que más te perturbó a ti? Pues el que inyectaron los ojos para cambiarlos de color. También, imagínense que les inyecten algo en los ojos. Oye, Donde los tapaban para identificarlos. ¿cómo? Para identificarlos. Ah, sí, también, contra su voluntad, porque antes empezaron ni siquiera esterilizándolos, o sea, los castraban totalmente. Ya después como quisieron ver la idea pues sí, de cómo hacerlo sin necesidad de castrarlos, pues empezaban a experimentar de una manera bien fea, les inyectaban cosas, pues, químicos súper dañinos para la salud. Entonces sí estaba muy, muy, muy feo. ¿Conocen la historia de Eva Kor? Mientras su investigación no leyeron sobre ella. Eva Kor. Empieza como muchas de las víctimas del Holocausto. ¿Cómo? ¿La qué? Pues no, o sea, fue sobre, miran, la historia de Eva Kor empieza con muchas de las víctimas del Holocausto, con un arresto por el crimen de ser parte de una comunidad condenada. Un día en 1944, bueno, se los voy a leer como está escrito, como está redactado, es como si ella lo estuviera platicando. Un día en 1944, mi familia y yo fuimos arrestadas y empacadas en trenes de ganado sin comida ni agua. Nos llevaron a Polonia y nos dejaron en la plataforma de selección en el campo exterminado de Auschwitz. Fue entonces que un guardia notó que era especial.
Nos vio a mí y a mi hermana Miriam aferradas a mi madre. Es referente al mismo experimento de los gemelos. Los recién llegados a Auschwitz eran clasificados los débiles, que iban de inmediato a las cámaras de gas, y los fuertes, que eran obligados a trabajar. Pero había otra categoría, la de aquellos que los serían útiles al doctor Joseph Mengele, y sus asistentes también estaban ahí. Joseph Mengele, el terrible ángel de la muerte, nazi que murió en Sudamérica hace 40 años, que es uno de los médicos de Hitler más reconocidos en todo el mundo. No sé si leyeron de él mientras investigaban. Bueno, esta persona nos arrancó de los brazos de mi madre. Recuerdo mirar a mi madre, no lo sabía en ese momento, pero nunca la volveríamos a ver. La arrancaron de los brazos es que aquí está como ilustrado, al rato les paso el link. Eva y su hermana de 10 años se salvaron porque eran gemelas, y Mengele la quería para sus experimentos. Su primera noche fue aterradora. El suelo estaba sucio, estaban los cadáveres dispersos de 3 niñas, y sus cuerpos estaban desnudos y sus ojos bien abiertos. Era una mirada horrible. Nunca había visto algo a una muerte igual. Eso me impactó fuertemente. Me prometí a mí misma silenciosamente que haría todo lo que estuviera a mi alcance para asegurarme de que Miriam y yo terminaríamos en el piso de la letrina y que de alguna manera sobreviviríamos y saldríamos de este campamento vivas. O sea, había muchos niños dentro de ese lugar. Mengele había sido asistente de un conocido investigador que estudió gemelas en el Instituto de Biología de Herencia Racial de Frankfurt. Comenzó a trabajar en Auschwitz en mayo de 1943. Allí tenía un suministro limitado de gemelos para estudiar y no había problema si morían. Como médico, Auschwitz, desde 1943, Mengele torturaría a más de 1000 gemelos y otros prisioneros como parte de su idea deformada de la ciencia. Ahí les da el porqué. Nos dejaba desnudos durante horas y medían cada parte de nuestros cuerpos. Era horrible y humillante. 3 veces a la semana nos llevaban al laboratorio de sangre y me ataban los 2 brazos y me sacaban mucha sangre. En ocasiones, tanto que me desmayé. Quería saber cuánta sangre puede perder una persona y seguir viviendo. O sea, eso era uno de sus experimentos. A ver, ¿cuánta sangre puede perder una persona antes de morir? O sea, ¿qué onda, no? Está súper intenso. También nos ponían inyecciones, 1 minuto de 5 en un brazo derecho y las otras eran en el brazo izquierdo. Muchas eran mortales. Un día, después de que las aplicaran una inyección, Eva se enfermó gravemente. Lástima, es tan joven que solo le quedan 2 semanas de vida, dijo Mengele, y ya sabía que tenía razón, pero me negué a morir. Si yo moría, a Miriam le habrían dado una inyección letal para que él pudiera abrir nuestros 2 cuerpos y comparar las autopsias. Es lo que nos decían. O sea, aquí como que todos los experimentos están juntos, porque también hablan sobre las autopsias, hablan sobre cuánto resiste un cuerpo sin sangre, y pues la de los gemelos. Mientras me arrastraba, me desvanecía. Estaba entre consciente e inconsciente, pero todo el tiempo me decía a mí mismo, debo sobrevivir, debo sobrevivir. Eva y su hermana sobrevivieron y en 1945 fueron liberadas de Auschwitz. O sea, y esto es una historia real, es documentado y todo por la BBC, porque no sé si saben que la BBC es una de las televisoras más antiguas a nivel mundial. Y cuando pasó todo esto del rescate de los campos de concentración y así, tiempo después estas gemelas recurrieron a la BBC y realizaron esta entrevista. 9 meses después regresamos a casa solo para descubrir que nadie más de nuestra familia sobrevivió. Solo encontramos 3 imágenes arrugadas, eso fue todo lo que quedó de mi familia. Eva se casó y comenzó una familia en Estados Unidos, pero la salud de su hermana sufrió como resultado de los experimentos nazis. En 1987, donó uno de los riñones para salvar a su hermana, pero ella murió en 1993. Ella era la única de la familia que estaba viva.
Y pues ya, así termina. Fíjense qué intenso, o sea, todos los experimentos que hicieron solo en 2 personas, imagínense lo que hicieron en miles y miles de personas. No sé, ¿había visto esa historia, profe? De hecho, lo último ayer hicieron una entrevista, ¿no? Ajá, sí, correcto, sí, todo esto es de ella lo comentó, ella platicó todo esto. También como el caso del el diario de Ana Frank, pues también fue una sobreviviente de los campos de concentración, y también hizo muchas, ¿cómo se llama? Entrevistas, muchas conferencias, iba a escuelas a dar sus discursos y todo eso. ¿Han escuchado sobre el proyecto MK Ultra de Estados Unidos? ¿No? Sí, han escuchado hablar de él. Pero haz de cuenta que aquí en la Segunda Guerra Mundial hicieron algo parecido. Entonces haz de cuenta que los dopaban a los prisioneros con LSD, con ácido. Y eso hacía que perdieran la noción total de quiénes eran, de dónde estaban, porque les inyectaban estas sustancias y no sabían qué era. O sea, simplemente empezaban a meterles drogas de una manera descontrolada y eso hacía que muchas veces perdieran la cordura para siempre. Porque dicen que esa droga a escala muy mayor puede tener las consecuencias de locura permanente. Ok, ¿qué otro experimento nos quieren compartir antes de iniciar con la clase o seguir con la clase? ¿No hay algún otro experimento? ¿Sí? ¿Alguien más? De los que no participaron, Giovanni Granados, Jesús Jiménez, ¿quién más no ha participado? Cassandra Corral. ¿Quién más? Pues nomás los demás sí han participado. Acuérdense que la participación es muy importante en clase, chicos. Bueno. No, pues tú siempre participas, Darling. No te creas. Bueno, continuemos. Entonces, ya tenemos sobre el comienzo y sobre el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en Asia durante la Segunda Guerra Mundial? A pesar de ser nominalmente una democracia parlamentaria, el ejército y la marina de Japón eran dirigidos por los ministros de guerra y marina, que debían ser obligados generales o admirantes retirados o activos, así se les denominaba. Totalmente los cuales no estaban sujetos a la autoridad del primer ministro, sino directamente al emperador de China. De las 29 personas que recibieron el cargo del primer ministro durante el periodo de 1885 a 1945, 15 eran almirantes o generales retirados o activos durante el periodo de 1932. Esta anomalía, esta anómala situación, así se le denomina, combinada con el paso de un ejército permanente, obligaba a dar instrucciones militares a todos los jóvenes del país. Esto es decir, como no tenían ministros como tal, sino rendían cuentas hacia un emperador. Este emperador podía disponer de las personas, como era un régimen totalitarista, pues él podía decir quién iba y quién no iba a la guerra. Entonces empezaron a mandar jóvenes de entre 13 años hasta 16 años, o sea, eran menores, lo cual pues en ese tiempo no era muy, muy importante, simplemente querían más personas en las batallas. Entonces pues eran prácticamente niños que ya estaban dentro de la guerra, y no nomás en Japón, sino pasaron en muchos lugares, en muchas naciones, que mandaban niños desde los 13 años, incluso hasta los 12 años, ya los mandaban a batallar. En 1894,
Japón, que ya hacía tiempo que disputaba la península de Corea en el Imperio Chino, inició la primera guerra sino-japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial también había más batallas o había más problemáticas. Con un ataque que sin previo aviso, para sorpresa de todos, el pequeño imperio de Japón aplastó a las fuerzas mastónicas del Imperio Chino, forzando un tratado de paz que le suspuso la concesión de Taiwán, de las Islas Pescadoras y de Liaodong. Es decir, cuando este revuelo de la Guerra Mundial, pues obviamente estaban debilitándose, tenían menos dinero, tenían menos control, o estaban menos en su casa, ¿no? En su nación. Entonces tenían, imagínense, tener todos sus ejércitos batallando en la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente descuidabas tu casa, ¿no? Descuidabas tu nación. Entonces ahí es donde entraban estas naciones más pequeñas o grandes para conquistar. Entonces hacía un reburbujo total. La Rusia imperial intentó limitar el dominio local de la emergente potencia de Japón. Subvencionó el pago de las deudas de las guerras chinas con Japón y apoyada por Alemania y Francia, humilló a Tokio e impuso la restricción de Liaodong en China. Rusia y Japón se vieron desde ese momento implicados en la lucha por la influencia en la parte noroeste de China. Rusia, por su parte, obtuvo la concesión para la construcción del ferrocarril transmisurinario. Aquí fíjense, como ya estaba Japón elevándose o ganando, pues dijo China: hey, ¿qué onda, Rusia? Pues tírame paro, hazme un favor, y pues ponles trabas a Japón para que pues no se vea limitado y no sirva de nada su conquista. Entonces pues crearon este plan para que las ventas por ferrocarril no se suscitaran. Aumentó su presencia militar en el sector con la creación de una base naval. En la parte sur de la península de Liao, la política rusa se encaminaba a desarrollar su influencia, sobre todo a Manchuria y Corea. Japón se inquietó e intentó en el principio negociar una repartición de áreas, aunque sin éxito, de modo que en 1904 la Marina Imperial japonesa atacó y destruyó de nuevo, sin previa declaración, la flota rusa estacionada en Port Arthur. Japón estaba bien preparado, dominaba los mares de la zona en conflictos y sus bases estaban cerca de la zona. Por el contrario, Rusia estaba minada por tensiones internas. Pues hay que dar a relucir que a pesar de la Segunda Guerra Mundial, de esta batalla, aparte también se estaba suscitando el problema de la guerra civil, de la guerra civil rusa. En la década de los 30, la posición política de los militares en Japón era cada vez más dominante. El poder político estaba controlado por los grupos de presión dentro del ejército y la armada, hasta el punto de que ocurrieron varios golpes de estado y atentados por parte de cadetes y oficiales jóvenes del ejército, la marina contra ministros y altos cargos que estorbaban, interesaban los avances militares. Es así que en 1942, usando como causas unos supuestos incidentes transféricos en Japón, Japón invadió Manchuria, que en ese momento estaba conquistado por Rusia, y así es como ganó Japón todo el dominio que tiene hasta la actualidad. Transcurso de la guerra, inició la guerra en Asia en julio de 1937 a septiembre de 1939. Aquí son los principales inicios de la Segunda Guerra Mundial, pero fue la Segunda Guerra sino-japonesa, que fue otra batalla como que iba a la par de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí vamos a retroceder un poco en el tiempo. Comenzó en 1937, tras el incidente del puente del Marco Polo,
Cuando Japón atacó en profundidad a China, Pekín es atacada el 25 de junio, siendo finalmente tomada el día 8 de agosto junto a Tianjin. Los japoneses terminaron de ocupar el norte rápidamente, pero fueron detenidos finalmente en la batalla de Shanghái después de combatir alrededor de la ciudad. Durante más de 3 meses, finalmente cayó ante los japoneses. En noviembre de 1937, la capital china de Nankín cayó poco después. Como resultado, el gobierno nacionalista chino trasladó su sede en Chongqing durante el resto de la guerra. Las fuerzas japonesas cometieron brutales atrocidades contra los civiles y los prisioneros de guerra chinos, matando unos 300,000 civiles en un mes. Ni Japón ni China declararon oficialmente la guerra por razones similares. Japón deseaba evitar la intervención de potencias extranjeras, sobre todo el Reino Unido y los Estados Unidos, que era el primer proveedor de acero y hubiera debido a imponer, estuvieron a punto de crear una Segunda Guerra Mundial dentro de la Segunda Guerra Mundial. Esto era previo entre los inicios de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. China y Japón tuvieron una batalla donde murieron 300,000 personas en un mes. Fue una matanza horrible. Haciendo cuentas, o haciendo mediciones de lo que hemos investigado, en la Segunda Guerra Mundial morían por mes entre 150,000 personas. 100 a 150,000 personas por mes. Y aquí por mes, en un mes murieron 300,000 personas. Imagínense si se hubieran hecho pública esta guerra, estas potencias, los saldos de muerte hubieran sido muchísimo mayor a los que conocemos. Ya sabemos que fueron millones de personas las que murieron, unos 60 millones, 60,000 millones, no recordamos cuánto. ¿Alguien recuerda cuántos millones de personas fueron los que murieron en la Segunda Guerra Mundial? Cintia, ¿tú recuerdas? Ajá. Pero no recuerdan cuántos millones exactamente. Es que si hay una medición de un aproximado. ¿No recuerdan? Porque miren, las muertes de la bomba atómica, únicamente la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, fueron entre 70,000 y 146,000 civiles, pero eso de un día. En un día se murieron todos esos. Entonces, ¿cuántas muertes tuvo la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial tuvo entre 50 y 60 millones de personas fallecidas, elevándose hasta más de 100 millones según los cálculos más pesimistas, y de 40 a 45 millones según los más optimistas, pero pues de igual forma la media es entre 50 y 60. Muchos dicen que fueron entre 100 o más, y otros de entre 40 y 46. Yo creo que los alemanes son los que dicen entre 40 y 46, para no sentirse tan culpables. Entonces, imagínense, si por día había entre 50 a 150 muertos, 150,000 o 50,000, pues imagínense si se hubiera dado a conocer esta guerra o esta batalla entre Japón y China, porque pues ahí ya hubieran entrado desde mucho antes, desde el 37, no desde el 39, hubieran entrado pues todas estas potencias a la batalla, y como ya todo estaba muy tenso, ya todavía había problemas por doquier, pues iba a ser muy fácil iniciar una Segunda Guerra Mundial, pero desde 1937, entonces hubiera estado muy, muy, muy pesado. Las tensiones entre Japón y la Unión Soviética, países cuya enemistad se remonta desde la guerra ruso-japonesa, la que comentamos ahorita, y a la intervención japonesa en Siberia, aumentan considerablemente. Tras el inicio de la guerra total en China, entre julio y agosto de 1938, tiene lugar la batalla del lago de Gazán. En este territorio soviético
finalizada con un alto fuego entre la URSS y Japón. Más importante fue la batalla de Haijin-Gol, entre mayo y septiembre de 1939, o sea, ya a poquito de iniciar la Segunda Guerra Mundial, que concluye con la aplastante victoria de los imperios soviéticos y sus aliados. La República Popular Mongola sobre nipones y manchunes finalizó así la guerra no declarada entre el imperio japonés y la URSS. O sea, fue otra guerra, otra batalla que se suscitó, pero como no la declararon a nivel mundial, pues no pasó a mayor, o sea, solamente fue una guerra. Sí fue una guerra donde hubo muchísimos muertos, pero no fue una guerra mundial de perdida. Espérenme tantito porque me dio frío, voy por mi chamarra. ¿Cómo los trata el frío? ¿No tienen frío? Ah, yo sí tengo mucho. Como que aquí el salón está muy frío. Entonces, por eso. Ok, previo a esta batalla, o durante la batalla de la Segunda Guerra Mundial, pues fue el inicio de la guerra en Europa, que lo conocen como el inicio de la Guerra Mundial, pero en sí, pues, fue una batalla que tenían dentro de Europa, entonces no se consideraba como guerra mundial. Ya fue después de 1940 cuando se consideró guerra mundial, porque ya fue cuando entraron todos estos imperios y que ya se armó todo el argüende que conocemos. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo. La llanura polaca ofreció una ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, aunque los bosques y las carreteras más construidas eran problema que hacían más arduo el avance. Alemania avanzó utilizando la guerra relámpago. ¿Se acuerdan que hablamos de la guerra relámpago, la guerra total y ¿qué era la otra guerra? Ni se acuerdan, ni ponen atención. La guerra relámpago, la guerra media y la guerra total. El Reino Unido y Francia les dieron 2 días a Alemania para retirarse de Polonia. Una vez que pasó a la fecha de límite, el 3 de septiembre, el Reino Unido, Austria y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania. Aquí ya es cuando se convirtió en guerra mundial. Seguido rápidamente de Francia y Sudáfrica y Canadá. Los franceses se movilizaron lentamente y después solo hicieron una ofensiva a demostración en la Sarre, que pronto abandonaron, mientras que los británicos no pudieron hacer ninguna acción directa. Tras la conquista de Polonia, Alemania se tomó una pausa para reagruparse durante el invierno de 1939 a 1940. Mientras británicos y franceses se mantenían a la defensiva, los periodistas llamaron a el periodo de la guerra de broma. ¿Por qué la guerra de broma? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? ¿No se acuerdan? Bueno, la guerra de broma se refería porque durante todo un año hubo paz, o sea, no hubo paz, estaba todo muy tenso, pero nadie atacó a nadie. No hubo bombas, no hubo muertos, o sea, bueno, sí hubo, pero a menor escala, a diferencia del otro. Debido a que casi no existían combates durante este periodo, la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre, con la que comenzó la guerra de invierno, y ya fue cuando se lanzó todo. A pesar de superar las tropas finesas, de 4-1, el Ejército Rojo encontró que sus ataques se volvían muy difíciles. ¿Qué fue la guerra de invierno? La guerra de invierno estalló cuando la Unión Soviética atacó Finlandia, y pues empezó, como era pues temporada de invierno, obviamente, las tropas de Rusia, acostumbradas al frío, pues no había mucho problema. Entonces,
la Unión Soviética pues no tenía problema con atacar durante el frío. Entonces esto era una ventaja muy marcada dentro de los rusos, por lo cual tuvieron un avance en contra de los alemanes muy marcada. Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940, que se le llamaba la Operación Wadsburg, en parte para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión aliada de Noruega. Dinamarca no resistió, pero Noruega luchó. La defensa noruega fue socavada desde el interior por la colaboración de Vinding-Kishir, cuyo nombre es hoy en día sinónimo de traidor. Tropas del Reino Unido, cuya propia invasión estaba preparada, desembarcaron en el norte de Noruega. A últimos de junio, los aliados habían sido derrotados y se retiraban, pues ante Alemania controlaba la mayor parte de Noruega y las Fuerzas Armadas de Noruega. Se había rendido mientras de esa familia real Noruega escapaba. ¿Cuál era el Frente Occidental? El Frente Occidental, conocido en mayo de 1940, los alemanes acabaron la guerra de broma, o sea, porque empezaron ya a batallar el 10 de mayo de 1940, cuando invadieron Luxemburgo y Bélgica. Los Países Bajos de Francia y los Países Bajos fueron arrollados rápidamente y la ciudad de Irlanda y Rotterdam fueron destruidos en un bombardeo aéreo. La Fuerza Expedita Británica y el ejército francés avanzaron hacia el norte de África. Es así que las fuerzas francesas, rodeadas en el norte, fueron evacuadas desde el Duque. Es decir que aquí ya entraba Estados Unidos, entraba México entró muy poquito. Ahorita vamos a ver cuál fue el papel de México dentro de la Segunda Guerra Mundial. En realidad tuvo muy poca participación, pero pues sí participó. También entró Brasil, Argentina, pero casi no. O sea, quien estuvo más ahí fue Estados Unidos. Prácticamente Estados Unidos fue ¿cómo se llama? El aporte occidental dentro de la Segunda Guerra Mundial, el Frente Occidental. Entonces, ¿cuál fue el papel de México en la Segunda Guerra Mundial? La neutralidad de México en la Segunda Guerra Mundial tuvo que cambiar y decidir su posición al incidir situaciones de carácter geográfico y político. Es decir, México primero que nada dijo, ¿saben qué? Pues yo no me voy a meter con nadie, yo totalmente neutro, no me voy ni para un lado ni para el otro, yo estoy fuera de la guerra. Pero, a pesar de esto, pues sí había ciertos problemas, porque quieran o no, pues en una guerra de tal magnitud, pues a último instante o a último momento iban a estar implícitos, o sea, tenías que participar forzosamente en esta batalla. Entonces, la neutralidad de México tuvo que cambiar y decir su posición al incidir en situaciones antes mencionadas de carácter geográfico, político y económico. Como fueron la vecindad con los Estados Unidos, como estaban colindando totalmente, la solución dada por el presidente Franklin Roosevelt al problema del petróleo en México y la necesidad de los países aliados de contar con el petróleo mexicano para la guerra y la recuperación económica del país. Es así que México se decidió por el bando ganador, gracias a Dios. Situación social interna. La situación social que se vivió en México durante el final del sexenio de Lázaro Cárdenas fue la totalidad del sexenio de Manuel Ávila Camacho. Fue de profunda desigualdad socioeconómica para 1940. La clase alta de México representaba tan solo el 1.05% de la clase media y fíjense, la clase alta solamente abarcaba el 1.05%, que era la clase alta en México. La clase media, el 15.87%. Y la clase baja, el 83.08%. O sea, había muchísima más clase baja que clase media y clase alta.
como hasta la fecha. La mayoría de la población del país era campesina y empezaba el surgimiento de una clase trabajadora del emergente sector del desarrollo industrial. O sea, apenas aquí empezaba el desarrollo industrial. Para garantizar que hubiera instituciones ante el Estado de defensa, los intereses de los trabajadores de distintos sectores, existían distintas organizaciones gremiales como la Confederación del Trabajador de México, la Unión Sinarquista de México, entre otras que comprendían la izquierda en México. Los líderes gremiales eran el Partido Comunista en México, que representaba la izquierda más radical, y Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez Sánchez como la izquierda más moderada. Por otra parte, la derecha estaba representada por un amplio sector conservador y proclerical, o sea, aquí iglesia, desde siempre. El sector empresarial, sobre todo el financiero industrial y nuevo partido fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, que es el Partido Acción Nacional, que lo conocemos ahora como PAN, desde antes y hasta ahora. Y el Partido Comunista de México era como el PRI, por así decirlo. Los enfrentamientos entre izquierda y derecha siempre eran una constante que causaba conflictos violentos. Sin embargo, se pudo lograr una relativa estabilidad social ante la guerra, gracias que Cárdenas renunció a la organización gremial ante el Estado. Volteó a ver a los campesinos y además calmó a la derecha por medio del aplastamiento de las reformas sociales. Esta estabilidad relativa se consolidó con la expropiación petrolera, que elevó universalmente la popularidad de Cárdenas dentro de Estados Unidos. Al ver la estabilidad de México, decidieron cesar las presiones por los prejuicios de expropiación, llegaron a un acuerdo y se inclinaron definitivamente hacia la política del buen vecino, que terminaba después de la cooperación de Panamérica como pues vamos a ser aliados de Estados Unidos, vamos a irnos con nuestro vecino, que es el que nos está apoyando económicamente. El 1 de septiembre de 1939, Alemania inició la invasión de Polonia, que ya lo hemos comentado ahorita. La nación mexicana envió mi mensaje. Miren, es que eso fue lo que pasó. Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, fiel a la política pacifista mexicana, decidió la neutralidad en el conflicto europeo, como dijimos ahorita. Sin embargo, la neutralidad pues, fue impedida y el gobierno mexicano se fue con Estados Unidos. México reconoció el gobierno polaco en el exilio y criticó la invasión soviética en Finlandia y los invasores alemanes en Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia y Yugoslavia. Ante la agresión de Alemania contra Holanda y Bélgica, Cárdenas declaró el 13 de mayo de 1940 que, y cito, a nombre de la nación mexicana, envió mi mensaje de protesta ante todos los países del mundo por los nuevos atropellados cometidos por el imperialismo militarista que ha agredido a Bélgica y Holanda, sin encontrar más obstáculos que la heroica defensa de los pueblos invadidos, mientras que otros países, olvidados su responsabilidad, han asumido una actividad expectante. Al tomar posesión Manuel Ávila Camacho, la neutralidad se mostraba menos firme. Tras la invasión de Grecia y Yugoslavia, el nuevo presidente declaró: hay que tomar en cuenta que Lázaro Cárdenas iba terminando su sexenio cuando entró Manuel Ávila Camacho. Y Manuel Ávila Camacho declaró, y cito, una vez más, los ejércitos alemanes han invadido por la fuerza el territorio de un país neutral. Para quienes siguen pensando que la neutralidad es garantía de paz y de salvación, el caso de estas dos naciones pequeñas por su territorio, pero grandes por su sentido de la dignidad y por su generoso amor a la independencia, deben servir de ejemplo y también de estímulo. Es decir, somos neutrales, pero pues si hay injusticias, pues vamos a entrar. En abril de 1941, el gobierno de Camacho ordenó la incautación de los barcos alemanes e italianos en puertos nacionales.
Entre los buques incautados estaba el Potrero del Llano, un navío muy importante dentro del régimen alemán. El Potrero del Llano fue el primer buque de petróleo mexicano torpedeado e inutilizado por el submarino alemán U-564. Acomandado por el comandante Reinhardt, sufrieron, pues hubo una muerte de varios mexicanos por manos del gobierno alemán. El apoyo de México era claramente por los aliados. 2 meses después se publicó otro decreto que prohibía la exportación, de productos mexicanos a países que no pertenecieran en el continente americano. La tensión entre México y Estados Unidos comenzaba a disiparse. El 7 de noviembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor. México, respetado en los acuerdos de la reunión de consulta en La Habana y la reunión de Río de Janeiro, rompió relaciones con Japón e irrumpió todo intercambio comercial entre los países del eje. Esta fue la conclusión de las relaciones entre México y Alemania, que se había estado debilitando desde el bloqueo comercial británico contra el eje. Simultáneamente, reanudó sus relaciones diplomáticas con el bloqueo comercial británico. En marzo de 1938, reanudó las relaciones diplomáticas con Inglaterra y los roles de la explotación petrolera. La declaración de guerra. México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos, y buquetanques navegados por el Golfo de México. Este comercio neutralmente no convenía a las potencias del eje. Las potencias del eje es toda Europa, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo así que en esta actividad podrían tener severas consecuencias. El 13 de mayo de 1942, un submarino nazi hundió un petrolero mexicano, que es el que les contamos ahorita, el Potrero del Llano. El gobierno mexicano protestó la agresión inmediatamente. Y cito: si para el próximo jueves 21 del corriente mayo de 1942 México no ha recibido del país responsable de la agresión una satisfacción completa, así como las garantías de que los seres debidamente cubiertos, las indemnizaciones por los dueños y prejuicios sufridos, el gobierno de la República adoptará inmediatamente las medidas que exija el honor nacional. Es decir, aquí ya México dijo, vamos a hacer frente a la batalla porque pues acaban de derribar uno de nuestros navíos. México no recibió respuesta, salvo por un atentado el 20 de mayo. Otro buque petrolero, el Faja de Oro, quedó bajo el Golfo de México por un torpedo alemán. El 22 de mayo, el presidente convocó una sesión extraordinaria del Congreso de la Unión Occidental, la Unión Americana, por otorgar al Ejecutivo la facultad para declarar un estado de guerra entre México y los países del eje. Ante el Congreso, Ávila Camacho dijo lo siguiente, y cito: la actitud que México toma en la presente eventualidad tiene como base el hecho de que nuestra determinación emana de una necesidad legítima de defensa. Conocernos los límites de nuestros recursos bélicos, sabemos que, dado la enormidad de las masas internacionales, impugna nuestro papel en la actual contienda y no habrá de consistir en acciones de guerra extraordinarias para los que no estamos preparados. Así que la neutralidad simulada había quedado atrás. México estaba explícitamente del lado de los aliados como para beligerante. Lázaro Cárdenas fue nombrado secretario de la Defensa y se creó el Servicio Militar Nacional, que es lo que hace que todos los hombres en México marchen todos los sábados en las mañanas o que pues, nos liberen la cartilla militar. Estados Unidos entregó armamento para mejorar la capacidad del ejército mexicano.
y las propiedades de los ciudadanos alemanes, japoneses e italianos fueron incautados. Pero el presidente reconocía que su papel en el conflicto no estaba en el campo de batalla, sino preparar sus defensas y proporcionar recursos a sus nuevos aliados. Y es por ello que se cuenta que México no tuvo como tal participación militar, pero sí tuvo participación económica y participación de recursos, tal es el caso del petróleo. Entre junio y septiembre de 1942, los U-Boats hundirían 4 barcos más. Los U-Boats son los, ¿cómo se llama? Submarinos alemanes. Tuxpan, los Chiapas, Oaxaca y Amatlán. Ante dicha situación, Estados Unidos pretextario las posibilidades de una agresión por parte de Japón en las costas del Océano Pacífico. Inició así directas gestiones para que se les permitiera instalar una base militar en la península de Baja California. El presidente de México, general Manuel Ávila Camacho, se reúne de inmediato con su gabinete, quienes analizan la situación, tomaron medidas precautorias reforzando la vigilancia y defensa de la costa del Pacífico. La responsabilidad de esta misión se le encargó al general Lázaro Cárdenas del Río, quien dio la orden de disparar ante cualquier atentado o intento estadounidense de ocupar la tierra mexicana. Fíjense, aquí ya hubo una bronca entre Estados Unidos y México. Barcos mexicanos hundidos por submarinos alemanes que provocaron la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1942 fue cuando hundieron el Potrero del Llano. El 20 de mayo de 1942, la Faja de Oro. En 26 de junio de 1942, hundieron un barco llamado Tuxpan. El 27 de junio de 1942, las Chiapas, hundieron ese otro barco, perdón. El 27 de julio de 1942 había otro buque que se llamaba Oaxaca. Amatlán, el 5 de septiembre de 1942. 1, 2, 3, 4, 5, 6 navíos que fueron hundidos. No se registran cuántas muertes hubieron, pero pues sí hubo algunas. ¿Cuál fue la reacción nacional después de esto? Sin embargo, no toda la población estaba de acuerdo con participar en la guerra. Una encuesta de la revista Tiempo en aquellos tiempos reveló que más de la mitad de la población prefería no involucrarse en una guerra. 40.7% apoyaba la declaración y 59.8% se oponía. Para cambiar la opinión pública, el gobierno comenzó, con apoyo de Washington, una campaña propagandística para justificar su decisión, y usaron a Rodolfo Chacón, un sobreviviente del Potrero del Llano, como punto central de la propaganda. El aparato burocrático gubernamental había difundido con 1000 de magnavoces por todo el país el discurso de que el presidente hacía referencia a los agravios contra México, el ultimátum de los países del eje y la declaración de guerra. Y cito: será una guerra total, pero las Fuerzas Armadas estarán destinadas a la defensa del territorio nacional. Esto lo dijo el general Manuel Ávila Camacho. Es decir, vamos a estar en batalla si es que nos atacan, pero no vamos a mandar a nuestros ejércitos al área de batalla, aunque sí enviaron algunos, pero fueron muy pocos. Por otro lado, el periódico La Nación, es decir, la prensa y la opinión popular estaban del lado de la simpatía de los aliados. Y de la otra corriente, germanófila, es decir, los que no querían batallar, pues no eran muchos, no era mucho el ruido que hacían. Por el primero, los gacetas y los periódicos en general se deshacían en elogios con la seguridad plena de conquistar los laureles del triunfo. Por otro lado, en el periódico La Nación, órgano de la difusión del Partido Acción Nacional, Efraín González Luna, que era uno de los periodistas en aquellos tiempos, señaló: el gran peligro de nuestra situación consiste en que, por parte, esta es una guerra cuya dirección... Espérenme tantito, ahí les atiendo de volada.
Bueno, listo, perdón, ahí disculpen la tardanza, continuamos. El gran peligro de nuestra situación consiste en que por una parte, esta es una guerra cuya dirección y decisión están en manos de las grandes potencias comprometidas. En ella hay vida o muerte, y al mismo tiempo no tenemos un repertorio de objetivos tangibles. Ninguna disputa territorial pendiente, una invasión, ni siquiera tenemos una frontera común con los países enemigos. Corremos el riesgo de entrar en una guerra más bien ideológica de solidaridad con Estados Unidos de América. En estas condiciones estamos gravemente expuestos a una mortal anulación de nuestra personalidad nacional. El pueblo reaccionaba igual. Así dice la historia de Luis González. Y cito: la actitud personal de muchos mexicanos, que no son sus líderes generalmente, admite muchas explicaciones. La previa propaganda fascista que había denunciado Lombardo le dio Petrolero la fobia anti-yanqui y anti-británica, el sadismo popular, las ganas de moler a los dirigentes nacionales. Lo cierto es que eso sucedió y que hubo partidos provinciales del eje. El influjo nazi se hizo sentir en diversos sectores sociales y en personas de las más de simbólicas ideologías. Así había sido el líder de los trabajadores, Vicente Lombardo Toledano, cabeza visible de la izquierda apoyada en las tribunas de la causa aliada. Es decir, estas personas no querían la guerra. Como sea, prevaleció la idea de la unidad nacional, y en 1942 fue bautizado como el año del esfuerzo en la manipulación en todos los medios de mensajes alusivos a los acompañados siempre de una bandera mexicana, como pues uno de los eslogan era: mexicano, piensa en tu patria y trabaja por ella. Las americanas unidas vencerán. Estamos en guerra. O sea, las americanas como el continente americano. Y así pues aumentar el espíritu de victoria. Entonces, el aporte de México en la guerra fue apoyo económico, apoyo de materia prima, apoyo de petróleo, apoyo de navíos, apoyo de comunicación. Y no hubo tanto en sí las personas. Ahí va. El aporte en defensa civil, otras medidas adoptadas por el gobierno mexicano fueron la incautación y, permítanme tantito. Ay, vamos a ver. Ay, disculpa, es que estaba en clase, ahí te abro de volado. Listo, ahí disculpa. Entonces, aparte de la defensa civil, otras medidas adoptadas por el gobierno mexicano fue la incautación y admiración de las propiedades que los ciudadanos alemanes e italianos y japoneses poseían en México. Instituyó el servicio militar obligatorio y organizó un Consejo Supremo de la Defensa Nacional. Y estrechó los lazos de amistad y ayuda en lo que unían con los otros países democráticos y aliados. Para el efecto, se efectuó en Monterrey una entrevista entre el presidente Ávila Camacho y el presidente Roosevelt en abril de 1943, donde este último declaró: México ha contribuido principalmente a la derrota del fascismo con minerales para las industrias bélicas y con millares de trabajadores que en cantidad de braceros, ejército de brazos de trabajo, han levantado las cosechas agrícolas y conservan las vías férreas en los Estados Unidos mientras nuestros soldados pelean en la guerra. Entonces, militarmente, en México es donde apoyaron, permítanme tantito.
Listo, chicos, ahí disculpen, es que me hablaron acá en la puerta. Bueno, entonces México como tal no mandó militares, sino solo mandó mano de obra, mandó pues todo materia prima como minerales para los armamentos, y pues esta fue la participación en México dentro de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero también existió uno que se llamó el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, integrado por alrededor de 300 hombres que combatió contra el enemigo en los frentes del Pacífico en Asia, específicamente en las Islas Filipinas. Operó durante la batalla de Luzon en la etapa final del conflicto, realizando 59 misiones de combate encuadrando a la Fuerza Aérea Estadounidense. Entonces, el Escuadrón 201 fue lo que batalló, o sea, en Fuerza Aérea es donde México sí entró. Ok, víctimas en México. Fueron 14 marinos muertos en el buque del Potrero del Llano. Campos de concentración, 4 mujeres judío-mexicanas muertas, 74 hombres mexicanos. En el Escuadrón 201, 5 hombres muertos en combate, 1 hombre muerto por enfermedad y 4 hombres muertos en enfrentamiento. No hubo muchas bajas mexicanas durante la Guerra Mundial. Sumándolas todas fueron 88, 89, 90, 94. Fueron como 105, 101 muertes mexicanas durante toda la guerra. Las consecuencias políticas que tuvo México. El cambio político más importante en México durante los años de la guerra fue el acercamiento con Estados Unidos. Nunca antes se había formado una relación bilateral tan estrecha entre ambos países. Los reclamos por la expropiación petrolera quedaron atrás y una era la hostilidad entre vecinos quedó resuelta. Es revelador el cambio de la relación que la primera visita de un presidente tuvo. Así tal es el caso en esta relación, como Franklin Roosevelt vio e hizo una visita relámpago a México, y Mario Ojeda describió la relación entre ambos países. Con la Segunda Guerra Mundial, el panorama general de las relaciones entre dos países, México y Estados Unidos, caracterizó por el conflicto permanente y sufriría un cambio drástico y una nueva era de cooperación que sería inaugurada. En efecto, la Segunda Guerra Mundial constituye el parteaguas claro en las relaciones entre México y Estados Unidos. Los Estados Unidos cambiaron su antigua política hacia América Latina, caracterizada por el intervencionalismo de gran garrote y de la diplomacia del dólar. Por una nueva política, un buen vecino, los Estados Unidos buscaban la cooperación de los países latinoamericanos en 3 diferentes aspectos. Uno, en el aspecto armado, también para reforzar la capacidad de los ejércitos latinoamericanos en contra de un posible intento de subversión interna. Y la quinta columna nacifista en los continentes, en aspecto económico, para mantener abiertas las fuerzas latinoamericanas de materias primas estratégicas para las causas aliadas y evitar el ascenso de la misma a las potencias del eje. Aunque la participación de México en la guerra fue limitada, cuando los aliados alcanzaron la victoria, México se contaba entre los vencedores. Por lo tanto, México fue miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. A diferencia de es como están batallando algo y de repente llega a México y dice, pues yo no quiero participar en la guerra, pero pues aquí yo tengo tal material, aquí yo me deslindo. Entonces, pues entró a la Organización de las Naciones Unidas. La posición geográfica de México directamente al sur de Estados Unidos y la que es en global, se enfrentaba al mundo y colocarían a México en un papel estratégico para el abastecimiento y la seguridad de Estados Unidos. Aquí ya tenemos que entraron a la batalla de la Segunda Guerra Mundial, pero de igual forma es importante dar a relucir que tuvimos mucha historia previo a esto. Es por ello
que, bueno, la siguiente clase vamos a tener un tema relacionado todavía con esto, pero ya las siguientes clases vamos a hablar específicamente sobre historia de México, que también son temas bien interesantes, y pues es importante sacarlos a relucir. Bueno, pues por mi parte sería todo, les agradezco su atención, espero verlos la próxima clase, y pues muchas gracias por su atención, nos vemos próximamente. Y les voy a encargar tarea, ahora sí ya les voy a encargar tarea por la plataforma, ¿sale? Ya se les va a revisar, ahora sí, una disculpa por la tardanza, pero se les va a revisar este fin de semana todos sus trabajos subidos, ¿sale?